Continuamos en compañía de Jonah Gensler y de Kerly Serrano de la organización Sunnyside Community Services en Queens, pero que ofrecen servicios en toda la ciudad de Nueva York. Nos quedamos hablando de lo difícil que es para los familiares pues bregar con un familiar que tiene Alzheimer's. Por ejemplo, qué tipo de emergencias o situaciones complicadas les ha tocado a ustedes en la organización manejar? Bueno, por ejemplo, a veces una familiar nos llama y dice, no encuentro a mi papá. Sí. Entonces ahí uno tiene que buscar, nosotros tenemos récords de toda la información de quién es y se busca con la policía y todo eso para poder encontrarle. Y después, ¿cuáles son los mecanismos para que no pase otra vez? Uh-huh. Y también hay también situaciones donde, porque está sucediendo la demencia, empiezan a acumular bastantes cosas, entonces es la ayuda que viene del apartamento y qué es lo que se hace con ello y cómo se trata eso, porque es muy delicado. Y hablábamos también fuera de cámaras que ambos han tenido familiares con esta condición, así que me imagino que cuando les toca manejar estos casos, pues les llega de cerca, ¿no? Siempre. Es algo que toca el corazón y aunque yo veo también otras personas que no han tenido esa experiencia, pero al escuchar, a ver los casos, siempre toca y por eso nosotros siempre decimos que es bueno hablar con alguien y no de tener eso, entonces se puede hablar con una persona, un peer, ¿cómo se puede decir? Un peer. Y un paro, una persona que ha estado en tu lugar. ¿Verdad? Exacto, al igual que hay grupos de apoyo, hay consejeros, tenemos todos esos recursos a través. Sí. Qué bien. Y tienen una población grande, me imagino. Claro, de gente de Alzheimer's, gente que tienen de 65 años arriba, 1 de cada 5 puede padecer de Alzheimer's. Es una gran cantidad de gente. Wow. En Nueva York mismo son centenares de miles de personas que padecen de esta enfermedad. Wow. Otro asunto en el que me gustaría regresar es en el tema de SNAPs, de los cupones de alimentos, y hay muchas personas que igual tienen ciertos temores. ¿Por qué a veces hay gente que aplican, cualifican, pero no aplican para estos cupones? Quizá es el estatus migratorio de la persona, quizá es no saber los derechos que tienen o los requisitos. O tan fácil de decir que no saben a dónde ir a buscar esa ayuda. Entonces, alguien sin documentos sí puede aplicar a eso. Sí, por ejemplo, si yo no tengo documentos, pero mi hijo nació acá, tengo derecho plenamente para dar comida a mi familia a través de SNAP. Y mucha gente no piensa así, no saben. También el ingreso, me imagino, también, el que trabaja, por ejemplo. Claro. Claro, hay gente que trabajan, pero no reciben el salario necesario para poder proveer toda la comida que necesitan. Puede ser que califiquen también. Hay un sinnúmero de formas que podemos trabajar con ellos. Y si no SNAP, buscar otras formas de ayudarles también. Lo importante es saber que una organización como ustedes pues conocen bien cómo funciona todo el aparato, ¿verdad? del Estado y que les pueden ayudar. Y uno de los temas que hacemos es, hacemos el trato familiar. Si es necesario, llega a tu casa. Llega a tu comunidad, llega a tu biblioteca. Eso tiene un gran valor. Estamos así apoyando a la gente en la mejor forma que podamos. Me gustaría que hablemos del evento que va a suceder el 28 de febrero, que va a estar enfocado en esos jóvenes, en los Dreamers, en los beneficiarios de DACA. ¿Qué va a estar sucediendo? Bueno, en la iglesia San Sebastián, en Woodside, en Queens, vamos a tener un evento tanto para los afectados por el TPS como para el DACA. Porque la gente nicaragüense, salvadoreño, de Haití, están siendo afectados, que vinieron acá por un huracán, por un desastre natural y ahora están con miedo que les van a deportar. Bueno, vamos a tener abogados asesorándoles en todo para ver qué se puede hacer. Una parte de Sunnyside Community Services es estar ligados con los inmigrantes en todo. Clases de inglés, apoyo moral, actividades culturales, para sus hijos y sí, para sus derechos legales. Y algo muy importante que con todo lo que está sucediendo con DACA, todos los días sale una noticia nueva. La gente muchas veces se confunde, pero sí es importante que hay 2 decisiones judiciales, una en California y una reciente que hubo aquí en Nueva York, que restablece el programa para los que ya lo tenían. Así que todos esos jóvenes que tienen DACA pueden renovarlo. Así que es importante. Si usted tiene una duda, vaya a este taller porque ahí va a recibir la información que necesita. No todavía, ¿verdad? Hasta donde está el estatus legal, el momento de DACA, no se aceptan nuevas aplicaciones, pero sí los que la tienen la pueden renovar y es muy importante que lo hagan. Y las cosas están cambiando cada mes.
o cada día. Cada día, sí, pongamos. Así es. Así que hay que estar a tanto y hay que estar juntos, porque solo tanto para el mayor que está en su casa como el inmigrante que está pensando en su situación migratoria. Si uno se queda solo, está sin defensas, pero juntos sí podemos. En la unión está la fuerza. La información es clave, entonces estar informados y estar educados acerca de lo que existe y poderse mantener en la comunidad. Claro que sí, la información es poder, definitivamente. Sí. Gracias a ambos por habernos acompañado, felicidades por ese trabajo que están haciendo y que sigan haciéndolo así. Ahí en pantalla está el número telefónico al que usted se puede comunicar. Nosotros hacemos una pausa y al regreso conoceremos una organización que ayuda a hacer realidad